Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, una vez más les acompañamos para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Hola a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre el consuelo oportuno del llanto en niños y niñas. El llanto es probablemente uno de los temas que más genera consulta en los padres, madres y cuidadores. El llanto es una clara manifestación de que algo le está pasando a los niños y niñas. Puede ser la señal de una necesidad insatisfecha y en ocasiones puede llegar a que los padres se desesperen ante el llanto, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando nuestro hijo o hija llora? Si es una guagüita, ¿cómo saber qué es lo que le está pasando? ¿Cómo manejamos un llanto con pataleta en el caso de un niño o una niña un poquito más grande? Bueno, todas esas frecuentes preguntas que se hacen los papás, las mamás y los cuidadores, de eso vamos a conversar hoy. Bueno, hoy tenemos, como decía al comienzo, un programa muy entretenido y para abordar el tema estamos en nuestro estudio con una invitada muy interesante. Pero antes de presentarla y entrar en el tema, les invito a escuchar un poco de música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl. Los niños y niñas tienen la necesidad de comunicarse con el mundo que los rodea, especialmente con las personas que los cuidan desde que nacen. Y el llanto es la forma que tienen las guaguas para comunicarnos que necesitan algo. Para lograr un vínculo afectivo con nuestros hijos o hijas, es importante que podamos aprender a reconocer cómo se comunican, pero muchas veces no sabemos lo que nos tratan de decir. Y para eso debemos tratar de consolar de manera respetuosa su llanto. Bueno, justamente del consuelo oportuno del llanto de los niños y niñas vamos a conversar en esta mañana de domingo con Cecilia Moraga, asesora técnica del Ministerio de Salud para Chile Crece Contigo. Cecilia, primero, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y en día domingo además. Julito, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Macarena. Buenos días, Cecilia. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Una de las preguntas, Cecilia, más recurrentes en los padres es cómo interpretar el llanto de una guagua que no nos habla, pero que está de todas maneras manifestando algo. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pucha, es un gran tema. En realidad, si pudiéramos pensar todas las cosas que hacen los papás y las mamás para poder criar a los niños, casi todas podrían ser reemplazables, excepto el consuelo. Mira. Fíjate, es una de las cosas que realmente distingue a un papá y a una mamá realmente. Y es tan importante entender el llanto como una solicitud de ayuda en la comunicación humana. Y es tan importante poder entender la intención positiva que tiene de ayúdame papá, ayúdame mamá, o ayúdame nana o abuela, porque no te lo puedo expresar de otra manera, que en realidad es un tema enorme y los felicito por hablar de esto, porque en realidad es tan obvio que las guaguas lloran, pero estamos también atrapados en mitos. Entonces yo creo que lo primero, ya lo has dicho tú mismo en la introducción, de que el llanto es una ayuda para los padres y madres para empezar a entrenarse en este ensayo y error de entender, conocer, diferenciar los tipos de llanto, mentalizar a los niños y achuntarle con la respuesta adecuada. Mira, sin saber lo que tú ibas a hablar, justamente ahora yo te iba a preguntar, ¿qué respuesta espera, por ejemplo, el niño o la niña de nosotros cuando llora? Y tú dijiste, ¿no? Protegerlo. Yo te puedo decir así, en dos cosas en general, como porque estamos hablando de primera infancia, ¿no es cierto? Obviamente que esto va cambiando, la expectativa del niño va cambiando a medida que el niño crece y el desarrollo aumenta, pero básicamente uno podría resumirse y acordarse siempre de que el niño espera de nosotros que nos acerquemos físicamente y que estemos disponibles en un contacto 100%. No, por ejemplo, que nos acerquemos con el WhatsApp en la mano, ¿no? O sea, cercanía y disponibilidad 100%. Ahora, hambre, sueño
algún dolor pueden ser las causas más frecuentes de llanto en los niños y las niñas. ¿Puede haber otras causas que a lo mejor perdemos de vista nosotros los adultos? Absolutamente, absolutamente. Mira, si pudiéramos así empezar desde el principio, el llanto es característica del nacimiento, ¿no? O sea, la guagua nace y en el parto la respuesta que todos esperamos, y por supuesto que una respuesta que te alegra, es que la guagua llore, ¿no? Que llore. Y si no lloran, en el fondo se estimula de tal forma de que la guagua reciba un estímulo potente que le permita usar la vía aérea por primera vez, porque antes estaba como en un ambiente acuático. Entonces, el llanto del nacimiento, ya empezamos ahí, es la primera conducta esperada y todos nos alegramos de eso. ¿Tú has escuchado decir que es frecuente escuchar que los niños y niñas manipulan con el llanto? ¿Qué opinión tienes tú? Sí, pero agregar a la pregunta anterior también como que otras causas también se pueden agrupar, y obviamente que tenemos causas físicas como el llorar por hambre, que es una de las cosas más frecuentes en los bebés de los 3 primeros meses. También hay algunos dolores que las guaguas tienen que tolerar, o cansancio porque necesitan ayuda del adulto para poder dormirse, o a veces como descansar del exceso de estímulo. A veces también el hecho de orinar o hacer caquita también se acompaña de un aviso un poquito de queja, o que están muy, muy, muy abrigadas, porque nosotros en Chile abrigamos mucho la guagua en invierno, o que tienen gases, ¿no? Pero también hay causas psicoemocionales, como por ejemplo que se sienten solos y necesitan compañía, o que están viendo una persona extraña que no han visto nunca en cierta edad, sobre todo al final del primer año de vida, o sencillamente la necesidad de compañía, ¿no? ¿Hay manipulación, como dicen algunos? Yo creo que no. Lo que pasa es que uno no puede adjudicarle a los niños conductas del adulto, ¿no? Los niños tienen otras intenciones o otras formas de comunicar lo que le está pasando, y en el fondo el llanto te constituye también una paradoja, porque mientras tú más consuelas o más rápido consuelas o mejor consuelas, menos tienes que consolar. Es como realmente una paradoja, así. Mientras mejor lo haces o mientras más te preocupas del tema, ¿no? Menos llanto hay. Menos llanto hay, porque hay más confianza de parte del niño de que no necesita activarse tanto para producir el efecto que él necesita, que es cercanía y disponibilidad. Ahora, tú dijiste algo bien cierto, somos los adultos los que cuando ya somos grandes tomamos ciertos parámetros, ¿no? Los niños no saben. Claro. Yo me acordaba de una frase que decía, guagua que no llora no mama. ¿La has escuchado tú? Pero claro que sí. Bueno, quizás lo más importante que debemos destacar es que las guaguas y los niños y niñas pequeñas no saben hablar, y el llanto, ¿verdad?, es una de las principales herramientas que tienen para poder comunicarse con su entorno. ¿Es así? Absolutamente, pero no saben hablar lenguaje verbal, no saben hablar el habla, pero saben el lenguaje no verbal. Entonces, ahí también hay que compartir con nuestros oyentes que las guaguas manejan un lenguaje no verbal y son muy, muy, muy perceptibles de el estado emocional de los adultos. Incluso se contagian también. O sea, si la mamá o el papá están estresados, lo más probable es que las guaguas empiecen a solicitar un poco de confort a través del llanto, justo en el momento más inoportuno, ¿no? Cuando los papás más estresados están, es cuando probablemente las guaguas más sienten necesidad de confort, porque perciben algo especial en el ambiente. Tú me dejas una pregunta a propósito. ¿Qué tan perjudicial para los niños y niñas que los padres los dejen llorar sin consolarlos? ¿Hay, digamos, alguna diferencia entre las guaguas recién nacidas y los niños y niñas de 1 año o un poco más? Ahí, claro, ahí se están mezclando 2 temas y yo creo que hay que diferenciar. Algo en común que tienen, efectivamente, es que dejar llorar a las guaguas daña el desarrollo socioemocional de los niños. Ahora, obviamente que una guagua se cansa de llorar si la dejas llorar y no la atiendes, pero eso no significa que disminuya su malestar. Lo que la guagua va a aprender, y eso te lo digo en guaguas de meses, va a aprender que en esta familia no se puede quejar. Por lo tanto, va a aprender a esconder el afecto negativo, esconder la pena, esconder la rabia, incluso en casos más graves de padres que realmente no pueden criar, no pueden consolar, porque a su vez ellos tienen historias difíciles.
hacen incluso que las guaguas desarrollen hasta un falso afecto positivo. O sea, eso ya es grave, 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 ¿no? Pero la verdad es que si nosotros tenemos la conciencia de que hay que consolar, y ya lo vamos a ver adelante cómo, ¿no? Porque hay técnicas, hay cosas que uno tiene que cuidar, pero uno tiene que tener conciencia de que si hay algo que un padre o una madre tiene que hacer y tiene que preocuparse de hacerlo bien y no delegar, es ayudar a nuestros niños cuando los niños lo piden. O sea, a través del llanto en la etapa del bebé, ¿no es cierto? Cecilia, desde mi inexperiencia, ¿existen beneficios en el consuelo oportuno del llanto? Yo escuché alguna vez decir que los pulmones se desarrollaban. ¿Qué? ¿Un mito? ¿No es verdad? La verdad es que eso es positivo en el momento del nacimiento, ¿no? Por lo que te explicaba, Claro, que hay que hacer. uno Pero está la verdad esperando eso. es que no tiene ningún beneficio físico experimentar el En llanto. absoluto, ¿no? No, pero también no es algo que se deba evitar, sino que es que cuando se produce Ajá. hay que responder. Por ejemplo, también no es muy positivo que las mamás o los papás consolemos antes de que el niño se queje. Te fijas como un poco lo que pasa con la sobreprotección. O sea, es como también hay que darle la oportunidad al niño de que viva, explore, se caiga, se queje y nosotros ahí nos acercamos a consolar, ¿me entiendes? No antes. No, por ejemplo, casi no dejarlo explorar para que no se caiga y así nunca tener un niño que llora, ¿te fijas? O sea, un niño que está criado en una burbuja tampoco es deseable para su desarrollo. Pues lo que queremos no es evitar los dolores, sino que evitar que exista un sufrimiento exagerado, ¿no? Macarena, Quizás por desde eso- Chile Crece Contigo, ¿qué prestaciones o programas hay para ayudar a los padres sobre el consuelo oportuno del llanto? Al tiro les comento qué es lo que tenemos en Chile Crece Contigo. Pero quizás también, a propósito de lo que mencionaba Cecilia anteriormente, es importante ese apellido que ponemos, ¿no?, en este tema de consuelo oportuno del llanto. No es consuelo del llanto, es justamente observar en el momento oportuno cuándo consolar, ¿sí? Y bueno, en Chile Crece Contigo, desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia, en el marco de generar las condiciones apropiadas para que cada niño y niña se desarrolle óptimamente en sus capacidades, tenemos materiales desde la gestación en adelante, donde entregamos orientaciones y herramientas para padres, madres y cuidadores relacionadas con el consuelo oportuno del llanto. En los controles de la gestación, por ejemplo, en los centros de salud pública, se hace entrega de la guía de la gestación para las mujeres embarazadas, que desde el próximo año se entregará en una versión muy linda, actualizada, en la que tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Cecilia, donde pueden encontrar información de apoyo. También a los papás les compartimos esta información en la guía de paternidad activa que se entrega a ellos cuando acompañan a las mamás, a las mujeres embarazadas, a los controles de gestación. Se ha comprobado también que el uso del Meitai, que se entrega en el programa de apoyo al recién nacido, AJUAR, reduce los llantos. Y también el poder comprender las señales de hambre y amamantar oportunamente, lo que pueden hacer usando el cojín de lactancia que también se entrega bajo el marco de esta política pública. En los controles de salud del niño y de la niña se hace entrega del libro Descubriendo Juntos, que también entrega orientaciones sobre qué hacer en los distintos tipos de llantos de niños y niñas. Y como complemento a esto, pueden pedir la cartilla de apoyo al consuelo del llanto que resume todas estas indicaciones en los controles de salud. Además, pueden ver nuestros videos de apoyo al cuidado a la crianza que tenemos tanto en el sitio web de Chile Crece Contigo como en el canal de YouTube de Chile Crece Contigo. Y además en el sitio web pueden descargar todos estos materiales que yo les he mencionado. Y no olviden que si tienen dudas o consultas, pueden escribirnos a Consultas del Experto en Chile Crece Contigo, al www.crececontigo.gov.cl y que pueden llamar siempre a Foninfancia desde teléfonos fijos y celulares al 800-200-818, donde un equipo de psicólogos los puede apoyar en esta materia. Qué lindo el trabajo que realizan, de verdad. ¿Ah? Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, antes de seguir con la conversación, les invito a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que puedes encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl. Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años,
puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con la conversación junto a Cecilia Moraga, asesora técnica del Ministerio de Salud para Chile Crece Contigo. Cecilia, ¿qué importancia hay en pedir ayuda, ya sea, digo yo, a la pareja, a un familiar o algún amigo o amiga, cuando padres o madres sentimos que hay una situación de llanto que nos está, digámoslo, sobrepasando? Ajá, claro. Oye, mira, siempre hay que pedir ayuda en la crianza, aunque las guaguas no lloren tanto. Porque hay un dicho africano que es muy lindo que dice que se necesita una comunidad entera para criar un niño o una niña. Mira. Entonces, los seres humanos somos seres sociales de por sí solos y no es normal, no es natural para el ser humano que esté un papá, una mamá y un hijo solo en una casa. O sea, esto es una consecuencia de la sociedad posmoderna, tener familias nucleares aisladas de la familia extensa, pero lo normal es que ojalá todos tengamos muchas relaciones humanas todos los días, ¿no? Entonces también hay que pedir ayuda siempre, no solamente cuando los niños lloran demasiado, que vamos a hablar de ese llanto difícil. Y también algo que es muy bueno es quizás que aclarar de que no es la mujer la que le pide ayuda al hombre, sino que, ojo, tanto el padre como la madre tienen que consolar equitativamente, porque el consuelo no tiene género. El consuelo no está inscrito en las funciones maternas, ni exclusivamente, está inscrito en el hombre y en la mujer. O sea, y también en cualquier otra persona, en una nana, en una cuidadora, en un cuidador, o en un abuelo. O sea, toda persona adulta que esté en presencia de un niño en forma constante y estable tiene que asumir una función de consuelo y no depende del género. Por eso que también un poco ver esa pregunta, porque no es la mamá que le pide ayuda a papá. En ese caso también sirve mucho con las familias que nosotros vemos que tienen niños con llanto difícil de consolar, que se cambien. O sea, que esté uno con el niño y el otro descansa y luego se reemplacen, ¿no? Por eso que es muy conveniente tener eso en claro en vez de que estén los tres en la misma situación, ¿no? Que se den pausas para descansar, un paseo, una salida, ir al supermercado solo y que se vayan turnando, ¿no? Ahora, ¿qué tan frustrante es para los padres y madres no poder entender de pronto lo que sus hijas o hijos quieren decir con el llanto? Porque tú eres experta, pero los papás y las mamás, especialmente las primerizas o primerizos, están descubriendo un nuevo mundo. Exactamente. Mira, ahí hay un tema, esta pregunta es súper importante. Es frustrante, pero la verdad es que hay un aprendizaje maravilloso que te da la experiencia. Entonces aquí un poco distinguir dos tipos de llanto, ¿no? Uno que es el llanto de un recién nacido normal, de término, sano, que obviamente llora porque hay una necesidad que necesita expresar, que la mayoría de las necesidades son cíclicas y los papás con el ejercicio, el ensayo y el error van aprendiendo y le vamos leyendo la mente a la guagua, distinguiendo la diferencia entre los tipos de llanto y achuntándole con la respuesta. O sea, si tiene hambre lo ponemos al pecho, si sigue llorando le revisamos los pañales, o si sigue llorando y no lo sentimos transpirando, lo desabrigamos, ¿ok? Como que esas necesidades así. Pero existe otro tipo de llanto, que es un llanto que se conoce aquí en Chile más bien como cólico, pero la verdad es que es un llanto difícil o es un llanto inespecífico porque no está asociado a una causa. Y ese llanto es bueno también que se sepa que no lo tienen todas las guaguas y que son guaguas un poquitito más lloroncitas, existe como un pic de ese llanto aproximadamente en la semana sexta de vida, pero se puede dar durante los 3 primeros meses y después como que al 4.º mes empieza a mejorarse mágicamente, nadie sabe por qué. Tampoco se conocen las causas de este llanto inespecífico, pero se sabe que hay algunas cosas que lo fundamentan un poco. Y aquí es también
observable de que las familias se quejan de que estas guaguas con llanto difícil o llanto tipo cólico se presentan en las tardes y en las noches, como entre las 5 y las 9 de la noche, todos los días, como te digo, alrededor de la sexta semana, pero puede ser desde la cuarta hasta la 12 semana, y ahí hay que tener harta paciencia, harta apoyo social, harto como intercambio, y en realidad ni siquiera ayuda, y también tener conciencia de que no hay que dejar de darles pecho, porque como que a veces uno se inseguriza como mamá, se frustra y piensa, chuta, a lo mejor mi leche le está haciendo mal, ¿no? Sí. O tiene gases, o tiene cólicos, porque las guaguas lloran y lloran, y se asocia también a ver un abdomen como hinchado, abultado, pero uno no sabe si es una causa o es una consecuencia del llanto, porque cuando las guaguitas lloran, tragan aire, ¿no? Pero tampoco se ha visto que sea muy efectiva la terapia, ningún tipo de terapia, y tampoco hay cosas que pasan sin que nosotros sepamos muy bien por qué, pero está escrito que hay un porcentaje de niños que tienen este llanto difícil, ¿no? Pero no son son la minoría de las guaguas. Cecilia, y junto con preguntarte qué herramientas podrían utilizar los padres en esas situaciones, como lo que decías tú, no dejar de dar pecho, quizás el contacto. ¿Cuándo los papás y las mamás deberían preocuparse? Porque el llanto es más bien el signo de un problema médico y deberían consultar. Mira, está bien descrito eso de de que el llanto inespecífico tiene esa característica de tener los 3 primeros meses, como estar así como en las tardes, noches, de ser diario, excesivo, largo, difícil de consolar. En ese sentido también no es que lloren solamente en las tardes, sino también como repartido al día. Se sabe que incluso el promedio de niños que tienen llanto difícil, o sea, como el 50% de los niños pueden llegar a llorar así como acumulativamente en 24 horas, 2 horas y media. O sea, eso es harto, imagínate. Sí, no. Parcializado en 5 minutos, 10 minutos. Entonces, como que te hace sentir, chuta, no le estoy achuntando, ¿qué estoy haciendo? Hay un poco de culpabilidad. Claro, digamos, claro. Entonces, ahí es bien bueno contárselo al pediatra o a la enfermera que haga el control de salud, porque los niños están casi bien siendo vistos mensualmente en su crecimiento y desarrollo y supervisión de lactancia. Por lo tanto, es algo que hay que comentar, hay que pedir ayuda, porque hay que revisar también la técnica de consuelo, porque esto del llanto inespecífico, del llanto difícil, es algo que emerge, ¿no? Pero no emerge desde el nacimiento, empieza como la tercera semana, cuarta semana, pero tú te vas a dar cuenta. Ahora, el llanto también, el llanto fuerte en una guagua sana, que no llora normalmente tanto como estos casos que te comento, hay que ver si no hay una otitis detrás, si no hay una enfermedad médica detrás, si no se acompaña de temperatura, o si se acompaña, por ejemplo, de algo que ha pasado, por ejemplo, algún evento estresante en la familia, como una discusión, como algo que asustó al niño, que lo estresó, que son como causas invisibles, ¿no? Que nosotros no tenemos mucha conciencia y creemos que las guaguas, porque son muy chicas, una guagua de 1 mes no percibe, pero la verdad es que no entiende el contenido de las palabras, pero entiende el lenguaje no verbal, claro, de un grito, de un llanto, de un zamarreo, de una brusquedad, y ahí es muy importante estar atenta a que el llanto como que emerge en forma aguda, puede estar asociado a algún cambio psicológico, a estrés tóxico que el niño no puede entender y que no puede volver a relajarse, o a una causa médica que generalmente se acompañan de otitis o infecciones respiratorias en invierno. Bien, Cecilia. El consuelo oportuno del llanto es nuestro tema de hoy. Está súper interesante la conversación, pero es momento de una pausa comercial. Usted se queda en compañía de Creciendo Juntos porque hay mucho más para hablar
Ya volvemos. Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana de domingo conversando sobre el consuelo oportuno del llanto, y para ello nos acompaña Cecilia Moraga, asesora técnica del Ministerio de Salud para Chile Crece Contigo. Cecilia, ¿cómo sería posible adelantarnos de alguna manera al llanto y prevenir que ocurra? ¿Es solo intuición o hay otras formas de hacerlo? Mira, ambas cosas, ¿eh? Es una mezcla de ambas cosas, pero también, Julito, te quiero aclarar para que las personas que nos están escuchando entiendan bien de que la idea no es evitar el llanto, sino que consolarlo rápido. Sí, ¿no? qué bueno que lo digas. Es como responder rápido. No se trata de que no llore. No, pues es parte de la humanidad. Sí, lloramos los grandes. Yo veo una película y lloro, no sé la maca, pero yo soy llorón. O sea, el llanto es una señal, uno tiene que escucharlo. El asunto es qué hace uno con ese llanto, ¿no? Exacto. Si yo me desespero, si lo trato Por de eso callar. es buena la aclaración que hace Claro. Cecilia, me gusta. Claro, entonces, claro, la idea no es evitarlo. Ahora, hay algunas formas de poder ayudar a la guagua a que aprenda a pedir ayuda de una manera moderada, por así decirlo, ¿no? O sea, que una guagua, si tiene hambre, no te llore al máximo en el primer segundo, porque en el fondo hay formas de poder dar pecho donde la guagua ya confía en que sí le van a dar pecho, que no se lo van a negar y que te puede adivinar la conducta del adulto. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, con la instalación de algunos hábitos y rutinas que en el fondo son como formas de hacer las cosas que tienen los papás y las mamás, y el orden de hacer las cosas, cuando eso se mantiene en día a día y noche a noche, eso va ayudando a que el niño, el bebé de chiquitito, al primer mes ya, se aprenda de memoria, por ejemplo, que a él lo mudan sobre un mudador, no que lo andan mudando en cualquier parte, ¿no? Eso le ayuda al bebé a tener señales y anticipar que la conducta de los padres va a ser cambiarle de ropa, cambiar el pañal. Por ejemplo, cuando las mamás le dan pecho a las guaguas en un mismo lugar, eso también le da información al niño de que si está en esa silla, él puede adelantar en su mente la sensación y el recuerdo de que sí le van a dar pecho, por lo tanto no tiene que desplegar un llanto tan excesivo para lograr una respuesta, porque confía en que su madre o el padre se acercan y lo satisfacen rápidamente, ¿me entiendes? Entonces es como el hábito y la rutina tiene la facultad de poder ayudarle al cerebro de la guagua a que se aprenda una conducta y la adivine, y por lo tanto pueda organizar mejor su propia solicitud de ayuda. También hay que tener claro que las guaguas son, te digo, en el primer año de vida fundamentalmente, una fuente constante de necesidades cíclicas. Por lo tanto, no es ninguna dificultad aprenderse que si no es por hambre, es por muda, y si no es por muda ni hambre, es por siesta, y si no es por muda, ni hambre, ni siesta, es porque quieren jugar o estar alerta o estar siendo entretenidos o cargados. Entonces, las guaguas tienen necesidades como limitadas, no es que sean infinitas, ¿no? Claro. Los adolescentes tienen necesidades un poco más infinitas. más que los bebés, de todas maneras. Pero básicamente, atender a una guagua radica en ordenar este ciclo de necesidades, y cuando las guaguas se ordenan, entonces los papás también pueden preparar la respuesta. O sea, si te vas con una guagua, por supuesto que tienes que llevar un pañal en tu cartera o en el bolso de la guagua, ¿no? Claro, ¿entiendes? Fundamental eso. Y te permite adelantar la solución, pero no para evitar que la guagua se queje, porque es muy bueno que la guagua tome conciencia de su malestar, y también que tome conciencia de sus emociones positivas. O sea, lo positivo y lo negativo va siempre de la mano, y ambos son muy importantes para el desarrollo humano. Y lo importante es que la guagua sea capaz de expresar ambas, y que los papás y mamás seamos capaces también de aceptar eso y consolarlo en la medida que sea adecuado. Mira, no sé si hacerte la pregunta, porque ya lo dijiste, y con tu experiencia, por Dios que se te escucha. Yo te iba a decir, ¿hay alguna técnica, consejo, acción concreta que le podamos entregar a nuestros auditores a modo de tips? Para ayudarla a manejar de manera respetuosa el llanto de sus hijos e hijas? Pero tú ya has dado varios, o sea, la mamá en este caso sabe, ¿no es cierto?, o se prepara para satisfacer la necesidad de su hija o de su hijo, ¿no? Mamá
y papá. Por eso nos gusta que Julito esté aquí, porque es el motivo por el cual me ponen aquí a mí. Sí, claro. Representa justamente a ese mundo donde es la madre la que tiene que estar ahí. Nosotros insistimos en que esto no es solo de las mamás. Me encanta cómo lo hace. Yo a la Maca ya la conozco ya, así que... Bueno, ¿va la pregunta? ¿Es válida? Hagamos chequeemos la respuesta, porque siempre es bueno tener un checklist, y eso es, por ejemplo... Y a lo mejor algo que no he dicho como tan claramente es que la teoría del apego nos ha enseñado de que las guaguas nacen con este software de pedir ayuda, ¿no? Entonces, las guaguas necesitan expresar la solicitud de ayuda a través de alguna forma, y eso es el llanto. Por lo tanto, si una guagua llora, la respuesta que espera la guagua tener es cercanía y disponibilidad, ¿no es cierto? O sea, claro, el adulto se tiene que acercar, el adulto hombre, el adulto mujer, da lo mismo, se tiene que acercar y tiene que estar 100% disponible para atender y leerle la mente, adivinar. Entonces, aquí, en esa cercanía y disponibilidad, los adultos pueden primero establecer contacto visual, cercanía, contacto físico. Es muy importante tener contacto físico, es muy importante tener un contacto verbal o hablarles de manera adecuada, como realmente como calmándolos, o como tono. Claro, el tono de voz, la voz es un elemento maravilloso porque los niños van refinando su audición y eso les calma el nivel de excitación. Entonces, muy importante atender rápido, o sea, acercarse rápido, no dejar que lloren, ¿no? Acercarse rápido. También una de las cosas que uno tiene que hacer, y generalmente las personas lo hacen automáticamente, es, por ejemplo, poner carita de pena también, así como empatizar con la cara que tiene el niño, ¿no? Porque hay, por ejemplo, errores que cometemos los adultos, que a veces nos ponemos nerviosos y nos ponemos a reír cuando una guagua llora, y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Ahí el niño ve que hay una distancia muy grande. También con llantos más difíciles funciona una cuestión que se llama ruido blanco, que es como los motorcitos de la aspiradora, o el motorcito del auto, o el secador de pelo, que a través de la audición le va entregando una señal al bebé como un poco mágica, no sabemos por qué, pero que calma a las guaguas. De hecho, hay aplicaciones de ruido blanco que puedes usar en el celular y que se las puedes poner cerquita de la guagua a un volumen moderado, no fuerte, y te vas a dar cuenta de que también envolver a las guaguas, así como en lo que antes se llamaba un lulo, como les da una sensación de contención y límite, ¿no? Y se sienten protegidos y contenidos, y por supuesto que mecer, pasearse, cantarles y tratar de adivinar lo que está detrás de la queja, ¿no? Porque es bastante probable que los papás, con el ejercicio del consuelo, ya se vayan poniendo expertos en descartar. Entonces hay que empezar por la respuesta más probable, ¿no? ¿Qué será lo más probable que esté detrás del llanto? Y hacer eso. Y si no sirve, lo próximo, y lo próximo, ¿no? Bueno, antes de dejar a Maca que haga alguna pregunta, o como siempre hace buenos aportes, ¿cómo se diferencia las mamás y los papás? ¿Cómo diferencian esto de un llanto y una pataleta? Claro. Buena pregunta, Julito. Mira, buena pregunta. Al final le apunté. No, la había apuntado en todo. Mira, el llanto es constante y es generalmente predecible porque hay una causa que lo está manifestando. Hay una queja, hay un mensaje, ¿no? Que el niño te quiere. Y además tú te das cuenta que con el ejercicio te acercas, hay una necesidad satisfecha, tratas de responder en forma adecuada y este llanto va disminuyendo lentamente, ¿no? Ok. Y es un llanto que aumenta progresivamente. Una pataleta tiene diferencias porque es como una crisis emocional que te presenta un niño, dependiendo de la edad, ¿no? Pero generalmente después del segundo año empieza como una necesidad de los niños de poder manifestar
un cierto dominio escénico de la palabra no, no quiero, o no, no lo hago, ¿no? Su voluntad también, ¿no? Y claro, su autonomía y voluntad que nosotros mismos hemos sembrado deseablemente, y ahí hay que ser bastante estratégico. Entonces, ahí lo que pasa en la mente del niño es que se quiebra una expectativa que no se cumple, que está puesta internamente, ¿no? Entonces el niño quiere que suceda algo que antes había sucedido y que ahora no sucede y no se explica por qué. Se produce un quiebre y es muy rápido, es muy intenso y está asociado generalmente a un asunto contextual, ¿no? Entonces es bastante fácil distinguir qué es un llanto habitual de una solicitud de ayuda, ayúdame a solucionar esto, o una reacción que es, digámoslo así, como esperable en el desarrollo, pero no nos confundamos y no creamos que las pataletas son tan inocentes y tan inofensivas, porque además hay también estrategia. Nos estamos desviando un poco del tema, pero hay que verse el video de pataletas del Chile Crece Contigo, que tiene muchas visitas y que está muy bueno, con un caso real que está muy bien demostrado qué es lo que sirve para enfrentar una pataleta de manera respetuosa también, ¿no? Correcto. Cecilia, muchas veces el llanto en los niños se traduce en una lucha del adulto por controlar el llanto, ¿no? Y ya que el niño siente que sus necesidades no han sido satisfechas, ¿cómo podemos evitar también los episodios de maltrato que podrían asociarse cuando los adultos se descontrolan al no poder como consolar a los niños y niñas? Ok. Pucha, ese tema es muy, 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 muy importante. Y si hay una regla en la crianza de niños, es el autocontrol eterno. O sea, autocontrol de la conducta del adulto. Es válido sentir rabia como papá, como mamá, pero no es válido actuarla frente a tu hijo o dirigida hacia tu hijo. Porque en el fondo te estás disparando a ti mismo a los pies, ¿no? Te enojas y por supuesto que a lo mejor el llanto se va a parar, pero se va a parar por miedo, pero no estás solucionando lo que hay detrás y te estás boicoteando tu propia función protectora, que en el futuro necesitas cuidarla mucho, porque en la pubertad empiezan a haber problemas donde los niños tienen que pedirte ayuda a ti. Y si estás sembrando temor en esa relación, por supuesto que la función protectora no te va a funcionar. Entonces ahí yo le recomendaría a los papás tener esa palabra puesta en la frente siempre en una situación difícil. Lo primero que se te tiene que venir a la cabeza es autocontrólate. O sea, por último, retírate, relájate y vuelve al enfrentamiento con tu hijo cuando sepas y sientas que estás en condiciones de manejar tu conducta y que no te vas a actuar un golpe, un coscorrón, una palmada, un tirón de oreja, porque eso lo único que hace es dañar el vínculo, infundir temor, no ayudar al desarrollo de los niños. Todo lo contrario, todo lo que tú estás haciendo para cuidar a tu hijo, te lo estás boicoteando en términos de dañar la autoestima, la independencia y la solicitud de ayuda que un niño tiene que hacerle a papá y a mamá. ¿Y existen algunas instancias o recomendaciones también, además de esto que tú dices, ¿no? De grabarse la palabra autocontrol, que podamos entregarle a los papás, mamás y cuidadores? Estoy pensando en algo que quizás no hemos conversado en relación como al libreto, pero instancias donde ellos puedan pedir ayudas, como los talleres Nadie es Perfecto, como lugares donde ellos puedan acudir a trabajar también estos temas, porque podría pasar algo así. Absolutamente, yo creo que nosotros en Chile tenemos lamentablemente muy normalizado el castigo físico o emocional como una práctica de crianza, pero la evidencia, la neurociencia ha demostrado de que en realidad la función paterna y materna tiene que estar basada en disciplina respetuosa o disciplina positiva. El castigo físico está out. Se sabe con tanta evidencia de que
es un auto-boicot para la relación que daña el desarrollo infantil y que daña la función protectora de los padres, que en realidad tenemos nosotros como país que pensar no solamente en cambiar nuestra forma de comportarnos o reaccionar ante situaciones difíciles con nuestros hijos, sino también con nuestros propios amigos y nuestros propios colegas, ¿no? Pensar también, imagínate en el eslogan del escudo nacional, por la razón o la fuerza, ¿no? Eso ya está cambiando. Eso en realidad no está obsoleto ya. No, o sea, sabemos que los niños son seres sociales, necesitan a sus padres, necesitan pares, y tenemos, por supuesto, que pensar en nuestra propia infancia, porque una mamá o un papá que da un palmazo, lo más probable es que a él o ella le haya llegado más que eso, ¿no? Entonces, en su propia infancia. Y la verdad es que tenemos una sensación de minimizar el dolor y decir, no, yo me lo merecía, a mí me va bien, no me dañó, pero en realidad son defensas psíquicas que tenemos los adultos para poder justificar algunos dolores que no queremos enfrentar. Entonces, también una recomendación es revisar tu propia historia y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a un psicólogo, a un consejero familiar, a tu pediatra. Chile Crece Contigo tiene talleres de competencias parentales maravillosos, como tú lo mencionaste, y es perfecto, pero también existen muchos profesionales de la salud y psicosocial que te pueden dar consejerías y claro, nos estamos pasando del tema llanto a disciplina positiva, que hay que vamos a profundizar en ello en algún programa. Oye, buen tema también, ¿eh? Bueno, solo quiero agregar que además de interesante, es muy instructivo esta conversación de esta mañana de domingo con Cecilia Moraga, asesora técnica del Ministerio de Salud para Chile Crece Contigo. Pero es momento de una pausa musical. Te vamos a dejar descansar un poquito, Cecilia. Ya continuamos con Creciendo Juntos. Y antes de seguir con esta conversación, les entregamos buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio Empápate. Papá, no se malcría a una guagua por acoger y calmar oportunamente su llanto. Por el contrario, tomarle en brazos y calmarle le ayuda a confiar en quienes le rodean y a aprender cómo regular sus emociones cuando sea más grande. Recuerda que es importante que desde que sabes de su presencia puedan desarrollar un vínculo. Busca la manera en que te sea más cómodo contenerle y así desarrollarás una forma especial de conectarse. Y después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos y recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con Cecilia Moraga, asesora técnica del Ministerio de Salud para Chile Crece Contigo. Macarena, se nos quedaron algunas preguntas por ahí, ¿no? Sí, estaba pensando en el tema del programa anterior. Nosotros hablamos el manejo respetuoso del sueño, estuvimos hablando, y de la importancia de no dejar llorar a los niños hasta que se duerman. Y en ese sentido, ¿qué acciones crees tú que podrían tener los padres y madres para consolar el llanto nocturno de niños y niñas? Sí, mira, ahí es bastante importante. El consuelo no tiene hora y es muy importante tanto en el día como en la noche. El problema es que en la noche molesta más. Claro, uno está más agotado. No, y uno tiene que despertarse para poder hacer un consuelo y uno no sabe a qué hora va a volver a la cama, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahí hay una prevención súper importante que es instalar hábitos y rutinas desde el nacimiento. En el sentido, rutinas y hábitos flexibles, ¿no? Pero ir haciendo las cosas con orden, con una estructura, que hayan siestas en torno al eje de la crianza, que es la lactancia materna, y que haya una diferenciación entre lo que son siestas diurnas y el sueño nocturno, que tienen que tener diferentes características, y muchos materiales de Chile Crece Contigo lo ayudan a conocer estas diferentes características. También es muy importante instalar un ritual de sueño, porque si un niño despierta en la noche y uno usa el ritual de sueño, puede aumentar la probabilidad de que el niño logre recuperar y reconcilie el sueño, ¿no? Ahora, es súper habitual de que los niños en una cierta edad, como después que empiezan a aprender a caminar,
no solamente lloren, sino que además se levanten y vayan a la cama de los padres. Y yo ahí haría un llamado temporal a la paciencia de aceptar esta solicitud, ¿no? Bueno. Porque, Acogerlo. exactamente. O sea, en realidad es una consecuencia de nuestra civilización de que los niños duermen en dormitorios separados, ¿no? Mira, quedamos con gusto a poco. Te queremos agradecer, Cecilia, por estar con nosotros esta Gracias mañana a de ti, domingo. Juanito. Cecilia Moraga, asesora técnica del Ministerio de Salud para Chile, Crece Contigo, por acompañarnos esta mañana de domingo. Hablamos de un tema muy, pero muy interesante y educativo, como es el manejo respetuoso del llanto. Macarena, nos despedimos. Así es, nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Ha sido un gusto acompañarlos y les dejamos la invitación para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.